Ay, 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 nuestra Europa. Ayer compartía una enorme cantidad de videos de manifestaciones en todas las ciudades más importantes de Europa. Yo no sé si son pro-palestinas o pro-Hamás o anti-israelíes o antisemitas, seguramente una combinación de todo eso. Casi le diría un virus que se ha expandido como una pandemia en Europa. Incluso, usted ya sabe, la flotilla que zarpó de Barcelona, que ha tenido que regresar por mal clima, pero que va a volver a zarpar, no tenga duda. Vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel, es decir, Barcelona. Una mujer que como psiquiatra y además como persona tiene tan claro lo que está pasando y la preocupa. De hecho, está en las vísperas de un viaje a Bruselas, donde hay una reunión muy importante para justamente tratar de pensar esta realidad y qué se puede hacer. Me refiero a Blanca Navarro. Blanca, ¿cómo estás? Un gusto y gracias por estar con nosotros. Un placer, Miguel. Muchas gracias por haberme contactado. Ya sabes que es un placer estar con vosotros y con todos vuestros oyentes. Blanca, ¿qué dirías? La verdad es que ayer estuvimos siguiendo las manifestaciones en tantas ciudades de Europa, multitudinarias y también obviamente la flotilla. Yo recién decía, parecería un virus de pandémico y que no hay cómo detenerlo. ¿Cómo se está viviendo? Pues la verdad es que con mucha frustración, con mucha impotencia y con la sensación de que, claro, las redes de financiación de las campañas de boicot en Europa llevan tantísimos años y ahora es cuando están siendo evidentes, ¿no? Pero realmente aquí es algo que llevábamos muchos alertando y anunciando ya mucho antes de la guerra, ¿no? Y también la impotencia de ver que aquí hay una confluencia de intereses, que realmente a estos que están en la flotilla les interesa poco o nada el final de la guerra. Lo que esto es un acto de postureo que decimos aquí, de hacerse una foto. Sabían perfectamente que había una tremenda alteración atmosférica en medio del Mediterráneo, que además ha causado heridos en Córcega y que les ha obligado nada más zarpar a tener que volver al puerto de Barcelona. Y las sensaciones de que ya tenían montada toda la convocatoria en medios y que, porque claro, cuando uno se hace a la mar, uno sabe qué es lo que pasa meteorológicamente, ¿no? Y el hecho de eso de que hayan zarpado y a las pocas horas hayan regresado, pues nos viene a decir esto, que vuelve a ser algo, una cuestión de postureo, y que vuelve a poner de manifiesto un cinismo absoluto cuando para pedir la paz, que todos queremos la paz. Yo creo que realmente todos necesitamos el final de la guerra, por supuesto, pero para pedir la paz el foco lo ponen en el boicot a Israel, no en exigir a una organización terrorista que deponga las armas y que devuelva inmediatamente a los rehenes. Entonces es realmente, es realmente, por eso digo lo de la impotencia y la frustración, el ver que bajo este buenismo, pues hay algunos que creyendo que están apoyando la paz, lo que Ujú. están haciendo es apoyar Blanca, eh, Blanca, pues siempre, estas siempre eres bella, campañas de siempre, apoyo a Hamas. siempre eres bella y verte es maravilloso, pero tenemos con la señal de internet un poco la banda me parece complicada, por lo cual si nos dejas solo en audio, seguro te vamos a escuchar mejor. Eh, pero nosotros, Vamos a hacerlo. solo Voy a para quitar la imagen. eso, Así, eh, es una pena no tenerte con la ningún imagen. problema. Gracias por el piropo. Se entendió muy bien. Bueno, quiero ir a lo difícil de lo que has dicho, muchas cosas. Una, dijiste, durante muchos años se ha invertido para que esta realidad hoy espantosa de Europa sea la que sea. Has dicho
ha habido inversión por parte, bueno, de los palestinos, seguramente de Qatar y de tantos otros, que han hecho que este momento sea el que es. ¿Qué nos puedes decir sobre esto que me parece tan importante? No es espontáneo. Bueno, cada vez se van publicando más datos bueno, información de cuáles son las redes de financiación de los grupos, partidos, asociaciones, entidades que apoyan a Hamas. Algunos abiertamente, algunos son partidos francamente de apoyo al yihadismo, los hermanos musulmanes, estoy hablando de Europa, y otros pues son entidades bueno, que por tener financiación van un poco apoyando un poco lo que sea, ¿no? Que es un poco lo que pensamos que es lo que está detrás de esta interseccionalidad, ¿no? Que entidades como colectivos LGTBI o los amigos de la zumba y la salsa, que es que al final dices que tiene que ver, ¿no? Que estas entidades, cuando toca ir a hacer estas manifestaciones, allí que van, ¿no? Entonces, lo que cada vez se va poniendo más de manifiesto es toda esta red de estructuras, algunas abiertamente pro yihadistas y otras de una forma más soterrada, bueno, que no debemos de perder de vista que el BDS lleva funcionando desde el año 2005. En la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, ¿no? Y que, bueno, al final todo esto es una consecuencia de algo que lleva 20 años estructurándose, consolidándose y generando estas redes clientelares, ¿no? Claro, lo que pasa es que después del inicio de la guerra todo se ha acentuado muchísimo Ujú. más. Dijiste que hay una confluencia de factores y me imagino también la presencia multitudinaria de islámicos en Europa y lo que esto significa para los gobiernos y el temor a los mismos. ¿Es un factor ese miedo a las poblaciones locales? Mira, yo creo que en todas este tipo de dinámicas, que por desgracia lo que estamos viendo se parece demasiado a la Alemania de los años 30, confluyen los fanáticos, los que de verdad están defendiendo una idea en la que creen, acertada o desde mi punto de vista en este caso no, los oportunistas, los que están ahí para ver si sacan algo, a obtener algún beneficio, y luego hay mucha gente pues que de forma más o menos equivocada o de más o menos eh, erradamente, pues son lo que llamamos los tontos útiles, que en base al buenismo, pues van ahí apoyando una idea que realmente no tiene nada que ver con la idea que están defendiendo los que lo promueven. Y como bien dices, luego están los que actúan por miedo a las represalias, por miedo a perder algún beneficio, por miedo a... Y luego están los que guardan silencio, que estos vemos que son los más peligrosos porque realmente los que guardan silencio son los que permiten que todos los anteriores vayan haciendo que la sociedad vaya descendiendo, ¿no? En esta espiral del mal. A eso hay que agregarle la actitud de algunos gobiernos, ni hablar del gobierno que tienes en España. Claro, es que el problema es que los gobiernos tienen la especial responsabilidad porque las figuras de autoridad cuya responsabilidad debería ser garantizar la convivencia, lo que están haciendo con estas actitudes es licitar los discursos de odio y licitar las conductas de odio. Y la sociedad, en el momento en el que se le desreprime el odio, se desparrama. Y se desparrama porque se siente avalado por estas figuras de autoridad que son las que deberían estar garantizando la convivencia, no estar promoviendo estos discursos de odio, porque entonces la gente se siente validada para poder pasar al acto, ¿no? Que es lo que Ujú. estamos viendo, que cada vez el incremento de los actos antisemitas, porque aquí se junta desde los que no están de acuerdo con las políticas de Netanyahu, los que quieren hacer desaparecer al Estado de Israel, y a continuación, por ende, todos los judíos. Y aquí hay un totum revolutum, todo mezclado, que al final, claro, al final lo que van incrementándose pues son los actos antisemitas a consecuencia de todas estas campañas que teóricamente están pidiendo la paz, pero que la realidad no es esa lo que están promoviendo. Mm. A diferencia de la Alemania nazi, a lo que dijiste, en la Alemania nazi, bueno, era en principio Alemania y los nazis. Hoy parecería que
En Europa hay en muchos países, sobre todo de la Europa supuestamente más liberal, una tendencia a este suicidio colectivo de las democracias, sin darse cuenta incluso. Hay un encuentro que estás por viajar a Bruselas, quisiera que me contaras un poquito, sé que es un encuentro justamente para abordar esta situación. Sí, es un encuentro promovido por la European Jewish Association, que es un taller de trabajo en el que nos van a poner en contacto a activistas de diferentes países europeos, pues para un poco revisar cuáles son las estrategias de intervención, los focos, también para que aunemos nuestras fuerzas, dado que el objetivo es común, para que las campañas que se pongan en marcha se puedan hacer de forma más o menos coordinada, o que, bueno, por lo menos podamos estar en contacto para llevar a cabo pues esta actividad activista, ¿no? Porque al final aquí tenemos lo que es la guerra, y luego tenemos la guerra mediática y la guerra en redes sociales y la guerra en cada farola y en cada calle donde están ensuciando el espacio público con pegatinas, con grafitis, con propaganda, ¿no? Que es importante, pues que, bueno, que también que seamos responsables y que vayamos manteniendo este espacio público neutral, porque si no los ojos se acostumbran a los mensajes, ¿no? Y eso es muy peligroso. Blanca, me encantaría seguir muchos minutos, pero estás por viajar. La última, ¿piensas que cuando concluya la guerra, que en algún momento esperemos y pronto concluya, este virus va a desaparecer o va a quedar todavía mucha infección en Europa? Este virus en Europa lleva muy arraigado desde hace milenios, diría, ¿no? Y lo que hemos visto es que periódicamente el virus ha hecho pandemia, y ha habido otras épocas de la historia en las cuales el virus ha estado, pues como decía antes, más reprimido, ¿no? Que al final es a lo que tenemos que aspirar, a que el virus del antisemitismo esté lo más reprimido posible, porque bueno, ya hemos visto a lo largo de la historia los estragos que se han causado cada vez que se le ha dado vía libre, ¿no? Entonces, por desgracia, me parece a mí que el virus, el objetivo es mantenerlo encapsulado, latente, pero que por desgracia esto tiene pinta de que va a llevar tiempo. Ojalá la guerra acabe ya, liberen a los rehenes, jamás se desarme, y de una vez es verdad que es necesario que pueda acabar la guerra para poder empezar a construir y para poder limpiar Europa de este virus. Blanca, eres médica, ¿hay algún remedio? Pues es verdad que la lucha contra los virus es mucho más complicada que contra las bacterias, y hay algunos virus que, como estamos comentando, se comportan exactamente así, ¿no? Que lo que hay que aspirar es que se acantonen dentro de las células y no salgan de ahí, y al final eso es lo más parecido a la curación. Hombre, yo creo que lo importante es hablar, no callar, compartir los mensajes, aunque pensemos que el enemigo es muy grande y que está muy bien financiado, sobre todo que no caigamos en el desaliento de callar, y que cada uno nos sintamos comprometidos a compartir el mensaje, a limpiar el espacio público, a ser activos, a no desalentarnos, a no pensar que total no podemos hacer nada, porque al final los ciudadanos en nuestro pequeño espacio, pequeño o gran espacio, cada uno el suyo, podemos generar grandes cambios. Y eso es algo que nos intentan comer, ¿no? Esta confianza en nosotros mismos, y nos intentan hacer creer que no podemos hacer nada. Pero yo creo que lo más importante es no callar. Igual que año a año decíamos "We remember", pues realmente es este el momento en el que tenemos que recordar, sacar una lección de lo que sucedió y precisamente no callar, porque es la única manera de poder hacer frente a los mensajes. Blanca Navarro, presidenta de la Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel, gracias por no callar y por tu enorme activismo. Un cariño y hasta la próxima. Un abrazo, Miguel, un abrazo a todos. Cuidaros mucho.